Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículo 11 y siguiente. Y dice: Yahvé dijo a Salomón: por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a mi siervo, a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre. Lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo, en atención a David mi siervo, y a Jerusalén que he elegido. Lectura tomada del primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículo 11 y siguiente. La crianza de los hijos son temas bastante complicados y extensos. La crianza de los hijos es algo donde tú y yo debemos prestar la mayor atención posible, porque de nosotros dependen muchas de sus acciones. De nosotros dependen mucha de la manera en cómo ellos van a tomar una decisión. Es cierto que ellos no son una extensión más de nuestro cuerpo, que no son una parte más de nosotros. Por más que se parezcan físicamente a nosotros, o por más que tengan acciones, actos y palabras que son muy parecidas a las de nosotros, ellos son únicos e irrepetibles, son auténticos, son autónomos y son totalmente independientes de nosotros. Y aunque en gran parte de su vida dependan de nosotros, habrá un momento en que saldrán del cascarón, saldrán del seno materno y comenzarán a asumir la vida independientemente. Comenzarán a tomar sus propias decisiones. Y es ahí cuando viene la hora de la verdad. Y es ahí cuando se pondrán en práctica los buenos consejos que han venido de ti, que han llegado de ti. Pero, ¿qué pasa si tu hijo en algún momento la embarra? En algún momento mete las de caminar. Pues, querido hermano, entender que tu hijo es un ser humano y que tiene errores tal como cualquier persona en el mundo, que no es perfecto, por más que tú hayas tratado de darle las mejores herramientas y los mejores consejos, va a cometer errores. La lectura de hoy es clara. Nos muestra al rey Salomón, un rey que fue conocido por su sabiduría, por su manera de actuar, por su manera de administrar el reino que Dios le había dejado. Pero que en algún momento de su vida había actuado en contra de la ley de Dios. Había cometido pecado, como tú y yo en algún momento de nuestra vida los hemos cometido. Y como nuestros hijos en algún momento de su historia lo harán. Y entonces, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía Salomón? ¿La embarró? Sí. ¿Y Dios tuvo en cuenta eso? Pues claro que sí, hermano, porque Dios ve nuestros buenos actos, pero también ve nuestros malos actos. Y también tiene en cuenta las veces que nos arrepentimos y emprendemos de nuevo. Ese es Dios, un Padre misericordioso. Nosotros como Padre, ¿qué podemos hacer? Salir corriendo y tapar cada una de las embarradas que nuestros hijos hagan. Puede que lo hagamos, puede que lo intentemos mientras estemos aquí. Pero cuando ya no estemos aquí, ¿quién va a taparle las embarradas a nuestros hijos? Cuando ya no estemos aquí, ¿debajo de cuáles naguas van a esconderse nuestros hijos? ¿Debajo de cuál cama se van a esconder? Llegará un momento en que ellos tendrán que asumir cada una de sus responsabilidades. Llegará un momento en que nuestros hijos tendrán que poner la cara por sí solos.
¿Y qué va a pasar? Pues tú y yo, como padres, tenemos algo esencial que transmitirle a nuestros hijos. La reprensión que Yahvé, que Dios le está haciendo a Salomón por haberla embarrado, es clara. La ha embarrado y Dios le va a quitar ese reino, pero no se lo va a quitar en vida. No va a permitir que Salomón sufra en vida en atención a David, su siervo. Es decir, Salomón era hijo de David. Tú ya lo sabías, yo sé que sí. Porque David actuó en su vida conforme a Dios y transmitió esa bendición a su hijo. Dios no va a castigar a Salomón. Tú y yo, querido hermano, podemos transmitir bendiciones en favor de nuestros hijos mientras estemos en vida. Tú y yo podemos tejer una cadena de bendiciones para nuestros hijos, para que cuando de vez en cuando ellos la embarren, Dios no tenga en cuenta esa embarrada y les perdone gracias a las bendiciones que tú y yo le hemos transmitido. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues orando por nuestros hijos. Pues actuando nosotros conforme a la palabra, damos un buen testimonio de que Cristo habita en nosotros, y ese testimonio va a cubrir, va a colocar una coraza para que Dios en su infinita misericordia ame a nuestro hijo. Pero también podemos nosotros transmitir una que otra desgracia. Podemos también tejer una cadena que impida que nuestros hijos avancen hacia las bendiciones, porque dice que por culpa del pecado de Salomón, el hijo de Salomón no tendrá el reino. El hijo de Salomón no administrará ese gran reino. Solo le tocará una pequeña parte. Entonces Salomón, aunque había recibido una cadena de bendición por parte de su padre, estaba rompiendo esa cadena de bendición y estaba enviando a su hijo una atadura que iba a impedir que ese hijo de Salomón pudiese avanzar de la mejor manera. Cuando tú y yo no actuamos conforme a la palabra de Dios, cuando tú y yo no oramos por nuestros hijos, lo que estamos haciendo es que nuestros hijos avancen lentamente hacia la patria que Dios le ha prometido. Debemos desencadenar sobre nuestros hijos un torrente de bendiciones cuando oramos por ellos. Cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, estamos desencadenando un torrente de bendiciones sobre nuestros hijos. La lectura fue clara. El rey Salomón merecía un castigo, pero Dios, gracias a las buenas acciones de David, el padre del rey Salomón, no lo castigó severamente. Pero como el rey Salomón había actuado mal, Dios iba a impedir que el hijo del rey Salomón recibiera una gran bendición. Solo recibió una parte de esa gran bendición que tenía. Entonces, querido hermano, el papel que tú y yo tenemos en nuestras manos de ser hijos de Dios, de ser padres, es de vital importancia. Es de suma importancia que tú y yo seamos una luz para nuestros hijos, pero que no seamos una luz que escandile. No, de esa luz que cuando tú vas en la carretera y ves ese carro que te alumbra de tal manera que tienes que apartar el rostro, que te impide ver. No, no seamos una luz que escandile.
Seamos para nuestros hijos una luz que alumbre el camino por donde ellos deben transitar. Y esa luz siempre los va a guiar. Seamos para nuestros hijos ese faro que ilumina el camino, porque ellos tienen que transitar por el camino de la vida solos. No van a ir siempre agarrados de la mano de ti. No. Hay un punto donde ellos tendrán que empezar a caminar solos. Derrama sobre tu hijo un torrente de bendiciones, orando por él, dándole buenos consejos y sobre todo dándole buen ejemplo de que en tu vida actúa Dios. Y ellos sabrán tomar decisiones. Y si cometen uno que otro error, porque lo harán, Dios los amará porque tú amaste a Dios. Es claro, tu hijo no es una extensión tuya. Tu hijo no es una fiel copia tuya. Es totalmente independiente. Tiene su manera de pensar, tiene su manera de ver la vida, cometerá sus propios errores, tendrá sus propios aciertos, tendrá sus propias bendiciones, pero muchas de sus bendiciones dependerán de las veces que tú ores por tu hijo, de las veces que le des buen consejo y sobre todo de las veces que tú le des buen ejemplo de cómo se deben hacer. La misión es ardua, es importante y no podemos solos. Ser padres depende de qué tan agarrados estamos Jesús. Ser un buen padre depende de qué tan buen conectado estoy con Dios. Querido hermano, Dios te ama porque ha colocado por delante de ti esa gran bendición, esos hermosos hijos que en la mañana los ves y en la noche también. Pues, mi hermano, esa bendición solo la puedes administrar de la mejor manera, es uniéndote a Cristo Jesús, que te dará la gracia de dar buenos consejos, de dar buenos ejemplos y de orar por tus hijos. Mi hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.